¿Qué es la misión? ¿A alguien le gusta el cine? ¿Ir al cine? ¿A nadie? Pues a mí sí. Pues en el cine salen héroes que tienen una misión. Imagínate el héroe de la película que no tenga misión. Es aburrido. También hay pelis que se llaman Misión Imposible, lo que sea, que es súper difícil, que tenía que hacer malabares y muchas cosas para alcanzar la meta. Pero eso es lo que pone como la sal al asunto, ¿no? Así que yo me he dado cuenta que Hollywood y otros que producen películas inconscientemente están copiando la Biblia. Porque el que hizo la mayor misión de rescate es Dios mismo, que envía a Cristo a la tierra para salvar la humanidad. Y Cristo tuvo como modelos en el Antiguo Testamento que Él envió también con una misión. Uno de los primeros fue Abraham. Dios le dice a Abraham: yo te bendigo y serás bendición para otros. Y desde entonces no ha cambiado nada en la misión que Dios se encargó a Abraham. Así que Abraham vino a ser modelo de Cristo que nos salva a nosotros. Luego, los profetas, aquí he puesto Jonás, otro modelo que Dios salva por pura gracia. Moisés, el sumo sacerdote, que vino a ser modelo para Cristo, que es nuestro sacerdote. Los reyes. Y aquí hay un personaje que falta, que es Josué. Y voy a hablar un poco de Josué y su misión. Porque Josué, su nombre en hebreo es Jeshua. Es el mismo nombre de Jesús. Es decir, Dios salva. Y la pregunta, el asunto hoy es la pregunta: ¿cuál es mi misión? Porque no tengo que ir necesariamente al extranjero para cumplir mi misión. ¿Dónde empieza a ser yo misionero? Pues en mi entorno. Y es un reto que el Señor me dé la visión para la gente perdida que me rodea. Interesante si observas la vida de Cristo. Él no fue a los monasterios en aquel entonces, que había grupos como los esenios y otros que estaban viviendo recluso en los montes, esperando al Mesías. Cristo nunca fue ahí. ¿A dónde fue? A los pescadores que estaban trabajando ahí con las redes. A la gente en la calle. Él visitó gente trabajando. Así que la mejor oportunidad para ti es trabajar para el reino de Dios, para que te pille el llamado como a los discípulos. Vamos un poco a la historia. Cuando hablamos de Josué, cada persona tiene una historia de preparación, ¿no? Josué fue una persona que lo más probable vivió sus primeros 30 o 40 años en total esclavitud en Egipto. Y sufrió como los demás. Y luego tuvo que vivir la salida de Egipto, el punto que el pueblo no tuvo fe para entrar en el país prometido. ¿Os acordáis de la historia 12 espías? Dicen que no, que hay gigantes, imposible. Así que emprenden un viaje de 40 años dando vueltas por el desierto. En el desierto hay mucha cosa, ¿no? Pues no hay nada. No hay nada lo que tú necesitas para vivir. Entonces me pregunto, ¿qué propósito tuvo Dios en llevar su pueblo en el desierto? Claro que por un lado fue un castigo. Pero Josué y Caleb, los dos,
que también anunciaron que podemos luchar, sufrieron con el pueblo de Dios, y Moisés y los demás. Y yo me digo, ¿por qué? Porque en el desierto, bueno, quizá conocéis la historia, empiezan a quejarse. ¡Ay, Moisés, yo no puedo más! Además que, eso pasa eso, el otro, estoy incómodo, ya no quiero andar. Bueno, el pobre Moisés tiene que escuchar todas las quejas, todas las excusas, hasta que quieren volver a Egipto. Porque el desierto es un lugar de crisis y de miedo. Muchos murieron en el desierto. Y Josué, uno de ellos que ha vivido todo eso. El desierto es el lugar de la prueba. Y quizá usted mismo está pasando por un desierto. Y tú dices, ¿y por qué, Señor? Ahora, en vez de quejarse, podéis hacer una cosa. Podéis decidir dar gracias que el Señor tiene un propósito con el desierto que estoy pasando. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Se escucha. El desierto es el lugar de dependencia total. No hay pan, no hay agua, no hay nada. Y yo creo que es una de las cosas que Dios nos quiere enseñar a nosotros si tenemos ganas de ir a las misiones o buscamos nuestra misión. Primero te enseña que tú dependes de todo al Señor. En todo. Nosotros en Torremolinos dependemos que Dios abre los ojos de alguien que tenga interés y le podemos testificar. No podemos hacerlo. El desierto es el lugar donde Dios habla, porque no hay distracciones. No sé si sufrís apagones, hubo uno en España hace poco, y todos los españoles flipando porque eso no pasa mucho a menudo. Pero no hay móvil ni nada, la gente se pone nervioso. En el desierto Dios te puede hablar porque no hay distracciones. Y es un lugar de decisión. Porque muchas veces cuando todo va bien, no hace falta tomar decisiones. Cuando estamos mal, empezamos a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? Dios toma el derecho de probar tu carácter en el desierto. Parece una contradicción. Cantamos que Dios provee todo, pero a veces Dios toma la libertad de ponernos a prueba. Y ahí el Señor siempre tiene un propósito con nosotros. Ahí vemos Josué. Josué aguantó los 40 años en el desierto porque sabía que vale la pena. Dios le usó, por así decir, 80 años pelando papas. Hacer cosas secundarias. Obedeciendo a Moisés. Haciendo las cosas, pero no tan importantes. Y en estos 40 años aprovechó el tiempo de aprender de Moisés, un líder hecho por Dios. Y cuando toca, y Dios dice, ahora serás tú el líder, le dice Josué 1, sé fuerte y valiente. Y ahí necesito yo un voluntario. Muy bien, genial. ¿Cómo te llamas? Keiber. Keiber. Pues
Muchas gracias, porque es muy atrevido. Ahora, hago un experimento con Keiber, ¿vale? Sé fuerte. A ver, vale, a ver, sí. Sé fuerte. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo mandar a alguien que sea fuerte? Pero la Biblia lo hace. Dice a Josué, sé fuerte. ¿No? Entonces, no se convierte automáticamente como en Superman. Te suben los músculos como si hubiera sido un año al gimnasio. Muchas gracias. ¿Te puedes sentar? ¿Qué significa eso? Sé fuerte. No puedo mandar a un débil que sea fuerte. ¿Y por qué tiene que decir Dios a Josué que sea valiente? ¿Yo tengo que decir a una persona valiente que sea valiente? No. Entonces, vemos aquí que también Josué tuvo sus flaquezas. No es un líder modelo en un pedestal muy encima, sino era gente como tú y yo. Tenía sus flaquezas y debilidades. Y Dios le dice, sé fuerte y valiente, porque tú no eres fuerte ni valiente, pero si estoy contigo, tú tienes mi fuerza y mi valentía. Amén. Lo tengo así decir online, ¿vale? Porque habla el libro de Josué de la lucha espiritual. Por eso el libro de Josué tiene mucho que ver con la carta a los Efesios, donde pone la armadura espiritual, porque es igual que la fuerza no está en mí, los dones son regalados, todo lo que soy tengo es un regalo del Señor. Amén. Solo un poco de la historia, es un mapa del país de Israel. Ahí llega el pueblo de la marcha del desierto y como Moisés habla con los moabitas y no le dejan pasar, tienen que rodear todo el país de Moab y llegan un poco más arriba. Luego ahí hubo el primer enfrentamiento con el rey Sehón de Hesbón, porque no le deja pasar por su territorio, además tiene miedo, entonces lucha contra el pueblo de Dios y el pueblo de Dios gana la batalla. Luego sigue por arriba, no se sabe exactamente el lugar, por Edrei, se pone otro rey en el camino, un rey muy fuerte, el rey de Og de Basán, y hace frente al pueblo de Dios y dice, aquí no pasas. Pues con la ayuda del Señor le ganan al Og de Basán y eso es más o menos el tiempo que Moisés se despide del pueblo y él muere y deja el liderazgo en las manos de Josué. Y luego pues ahí cruzan el Jordán que vamos a ver a continuación. Todo el pueblo está en un lugar que se llama Sittim, a unos 10 kilómetros antes del Jordán. Y Josué dice a dos chicos del pueblo, venga, vosotros vais de espías a Jericó y veréis toda la zona, no envía 12, solo 2, por experiencia, y se hospedan los 2 espías en casa de una prostituta que se llama Rahab. Y luego se tienen que esconder unos días para huir de los que le persiguen. Así que todo el pueblo de Dios, son unos 3 millones, están esperando 3 días en Sittim por una sola persona. La única de todo Jericó que hace caso a Dios. Misión a veces es la lucha por una sola persona. Y esa persona, Rahab, viene a ser la bisabuela del rey David. Y por ella se para en seco
todo un pueblo. No se mueve. Porque Josué tiene que esperar hasta que los espías vuelven al campamento. Así que impresionante cómo Dios trabaja, porque Dios es un Dios que le cuida al individuo. Es igual que vemos en la historia de Jesús. Para en la misma ciudad de Jericó, porque hay un hombre, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Preso con su dinero, se llama Zaqueo. Y en la misma ciudad de Jericó, pues va a su casa y dice, hoy hay salvación en esta casa. La mujer se llama Rahab y más o menos nos podemos imaginar que su casa estaba sobre los 2 anillos de muro que rodeaban Jericó, porque Jericó era la más fuerte ciudad en aquel entonces y la más antigua. Es de suponer que ya fue construido 8,000 años antes de Cristo. Tuvo un anillo de muro de 3 metros de espesor, 10 metros de altura. Luego, una zanja y el anillo interior era de 5 metros de espesor y 10 metros de altura. Nadie entró ahí. Imposible. Las excavaciones que se ha llevado a cabo han confirmado que la ciudad, que fue atacada, destruida, reedificada unas 10 veces, en la primera capa habían encontrado grano quemado, que es evidencia que la ciudad fue quemada, como dice la Biblia luego que lo hizo Josué. Y también es muy interesante que se encontró las llamadas cartas de Amarna, que son gritos de auxilio de los pueblos cananeos a Egipto para que le ayuden contra un pueblo que viene, los semitas, y atacan los pueblos cananitos, pero nunca llegó la ayuda de Egipto. Eso fue encontrado en el 1887 en Egipto, en el Tel el Amarna, por eso el nombre Cartas de Amarna. Escrito en cuneiforme babilónico, la lengua internacional diplomático en aquel entonces. Y es la prueba arqueológica que Josué conquistó Canaán, entre otras ciudades, Jericó, ciudad de las palmeras. Aquí el lugar de la Amarna, al lado del Nilo. Bueno, están en Sittim el pueblo y luego van hacia el Jordán. Eso leemos en el capítulo 3, versículo 5 de Josué. Dice Josué al pueblo, consagraos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y yo me pregunto, ¿cómo lo sabe? ¿Se lo ha sacado de los dedos? ¿Cómo sabe que el Señor va a hacer maravillas? Por fe. Porque él ha visto el Jordán como estaba, desbordado, dice, imposible cruzar. ¿Cómo lo voy a hacer? Dios tiene que hacer un milagro. Así que dice al pueblo, mira, no sé cómo, pero el Señor va a hacer un milagro. Así que vamos. Y un papel especial le toca a los sacerdotes. Bueno, la foto aquí del Jordán es cuando está normal, pero en tiempo de cosecha, cuando ellos cruzaban, pues el río desbordado, unos 6 metros de altura en el medio. Ahí no pasa nadie, ni mucho menos un pueblo con 3 millones y mucho ganado. Aquí vemos un poco el mapa. Sittim, el lugar a 10 kilómetros más o menos del Jordán. Y van a Gilgal, donde tenían su primer campamento. Y claro, ahí tenían que cruzar el Jordán por algún sitio. Así que Josué dice a los sacerdotes que llevaban el arca de Dios, venga, vosotros adelante. Ya cuando están de camino,
Dice Dios, versículo 7, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Y les manda a estos pobres hombres que llevaban el arca a cruzar el río. Ahora, tú te imaginas que eres uno de estos que llevaban el arca de Dios. Y Josué, tu jefe, te dice, vete al Jordán. ¿Cómo lo hago? ¿Me voy a ahogar? Pues si no te mojas los pies, no vas a ver milagros. Si no te mojas los pies, no vas a ver milagros. Porque eso es ir por fe. Dice el versículo 15 del capítulo 3, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, estaban ahí, quizá ya por las rodillas, se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas las riberas todos los días de la cosecha. ¿Se dan cuenta? ¡Ostras! El agua baja. 2 pasos más. Baja más. Hasta que están en medio del lecho del Jordán, que está seco. ¿Y cómo ha ido eso? Pues hubo un deslizamiento de tierra, río arriba por Adán, como dice aquí la Biblia, y cortó las aguas del Jordán. Y formó como un dique natural, y ahí estaban los sacerdotes en medio del Jordán, y Josué mandó que pase todo el pueblo, deprisa. Pues claro, el dique no iba a aguantar todo el tiempo. Así que todo el tiempo, todo el pueblo pasó, y Josué manda a cada jefe de la tribu coger una piedra del lecho del río, que lo llevaron 12 piedras al otro lado, que luego lo pusieron en su campamento, que se llama Gilgal, para conmemorar que Dios cortó las aguas. Si Dios te manda a hacer una misión, Él provee todo lo que sea necesario. Amén. Amén. Y ahí están, esperando acá hasta que todo el pueblo pase y que han recogido las piedras, y de repente los sacerdotes que están ahí en el medio escuchan un estruendo. ¿Qué ha pasado? Viene el agua. El dique se ha roto y cada curva del río golpea, lleva árboles, lodo y todo, y viene una ola de tsunami hacia los sacerdotes. Así, están ahí en el río, hasta que por fin Dios le dice, vale, dile que los sacerdotes que salgan. Y nada más salir del río, viene la ola. Pero ahora tiene un problema. ¿Un problema? No, el Señor le ha salvado. Están al mismo lado de Jericó y se dan cuenta que la tierra prometida es tierra hostil. Están los enemigos. Estamos al lado de una ciudad que nadie puede vencer y no puedo volver atrás. Porque el río corta el camino hacia atrás. Pues el país de tu destino, el lugar donde el Señor te envía, por un lado, es el país prometido. Y por otro lado, es un desafío, porque está el enemigo ahí. Y solo lo va a vencer con el Espíritu Santo que el Señor te da. Amén. Así que, para nosotros España, por un lado es un paraíso donde muchos van de vacaciones. Por otro lado, es un desastre. Porque casi nadie conoce al Señor. Y las relaciones a veces son terribles. Y se esclavizan con alcohol y drogas. Y no están libres.
Y el Señor nos ha llamado a liberar a los cautivos. Jericó, aquí veis, la ciudad más fortificada. Y ahora estoy pillado a un lado y no me puedo escapar. El Señor me ha traído aquí. ¿Ahora qué hago? Ponen ahí las 12 piedras que han traído. Y Josué ya se pregunta, a ver cómo lo hacemos con la lucha. Dios le dice, mira, Josué, antes de luchar hay que arreglar el pasado. Porque el nombre Gilgal es hebreo y quiere decir quitar la vergüenza, quitar el oprobio de Egipto, quitar la rebelión del pueblo que han llevado 40 años en el desierto. Quiere renovar su pueblo espiritualmente. Y por eso dice Dios a Josué, circuncida el pueblo. La circuncisión, ¿qué significa? Para los judíos, el que esté circuncidado forma parte del pueblo de Dios. Pero el problema es, los que fueron circuncidados están una semana fuera de la batalla. No pueden luchar por los dolores. Así que Josué tiene un ejército totalmente incapacitado, al lado de una ciudad inmensa y no puede ir atrás. Pero Josué no duda poner en práctica lo que Dios ordena. Esto es alto riesgo. Gilgal es el lugar de la renovación espiritual. Porque no eres tú el que lucha, sino Dios por ti. Por eso la conexión con Dios tiene que estar bien. Lo mismo, como he dicho antes, habla la carta a los Efesios. Toma la armadura de Dios para que puedas luchar las batallas de Dios. Porque tú no puedes hacer frente con el enemigo. Solo Dios puede. Y luego, Josué ya está un poco nervioso. Dice, ahora vamos a luchar, ¿no? Está ya afilando un poco su espada. Dice Dios, no, todavía no. Vamos a hacer una fiesta. ¿Qué? ¿Una fiesta? Vale. Vale. Pues justo cumplió el día, el 14 del segundo mes, del primer mes, que fue el día que salieron de Egipto 40 años antes. Dice el versículo 11 del capítulo 5, y el día después de la Pascua, ese mismo día, el 10, estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en las llanuras de Jericó. Yo me imagino que los de Jericó también tenían sus espías. Y un día regresan a Jericó y el rey dice, ¿qué están haciendo ahí? Están de fiesta. Que podían permitir festejar en presencia de sus enemigos. Y eso es lo que dice el Salmo 23. Tú preparas mesa en presencia de mis enemigos. Es decir, yo me puedo dar toda tranquilidad porque Dios controla la situación. Yo puedo festejar mientras otros están flipando y poniéndose depresivo de la angustia que va a venir. Yo sé que mi futuro está en las manos de Dios. Incluso en situaciones difíciles que se producen. Amén. Ahí están, una semana celebrando, y ya otra vez el Josué un poco nervioso, sale ya de madrugada, no puede dormir más, ya ha afilado su espada, y dice, pero hay uno con la espada que hace así. En 0,3 segundos, Josué tiene su espada así y dice, enemigo,
o amigo, o quién eres? Este hombre raro, ¿dónde ha aparecido? Nunca le he visto. Y dice este hombre misterioso, yo soy el capitán del ejército del Señor. ¿Capitán? Pero esto soy yo, ¿no? ¿Cómo se atreve a decir que soy el capitán del ejército? Resulta que ese hombre misterioso que aparece ahí, dice el versículo 14, y él respondió, no, más bien vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? No creo que fuera un ángel, porque los ángeles no permiten adoración. Yo creo que es Dios mismo que se le apreció en la forma de Cristo, que dice, quita tus sandalias porque ese lugar es santo. Y Josué tiene la humildad de adorarle porque él sabe que la batalla no es mía, es del Señor. Y yo no soy el capitán del ejército, porque es Dios que lucha por mí. Y ahí recibe instrucciones cómo llevar a cabo la batalla. Entonces el camino de Josué fue escuchar, obedecer. Escuchar, obedecer. Y así, pues Dios no le muestra todo el camino en adelante. Y así lo hace con nosotros. Tenemos que escuchar, dar un paso de fe. Y si vemos que lo que el Señor dice se cumple, entonces hay otro paso de fe. Escucho. Y lo maravilloso es que los mandamientos del Señor al mismo tiempo es una promesa. Dios dice, conquista Jericó. ¿Cómo lo hago? Es imposible. No, es un mandamiento, tú lo tienes que hacer. Pero me doy cuenta que no puedo. Necesito a ti, Señor, para llevar a cabo las cosas que tú me pides. Hay un encuentro de Cristo con un hombre que no puede mover su mano. Y Cristo le dice a ese hombre, extiende tu mano. ¿Extiende mi mano? Pues Cristo, justo esto es mi problema. Pero el mandamiento tiene tanta fuerza que es una promesa y de repente ese hombre puede extender su mano. Cosa que él no hubiera podido hacer antes. Tú no puedes llevar a cabo la misión de Dios en tu vida, pero Dios puede contigo. Amén. Así que el Señor, cuando te encarga una cosa, Él se preocupa que funcione, pero tú tienes que ir por fe, sea donde sea, aquí en tu entorno, en algún ministerio de la iglesia que quizás nunca has hecho, pero prueba, porque Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Tú no puedes tener excusa, es que no sé hacer. No, el Señor, si tú te atreves a hacerlo, te capacita de llevar a cabo el ministerio que Él te ha dado. Amén.